presentación. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora cuando se ha escuchado esta presentación. En el día de hoy le vamos a presentar sobre los tipos de especificaciones o algunas partes del componente de Arduino. En mi caso me ha tocado el sensor de temperatura y sus tipos para nuestro Arduino. A continuación le presentaré los sensores de temperatura en Arduino y algunos de sus tipos para las personas que son nuevas en esta área o en sus proyectos. Se pueden tomar en cuenta tres tipos de sensores, siendo estos sensores el primero, uno de los principales y uno de los más fáciles de usar, que es uno de los más reconocidos, y dos más que sin dejar de lado tienen un buen uso dependiendo del proyecto que usted quiera abogar para el caso. Dejando ya explicado sobre lo que hablaremos a continuación, empezaremos con la primera parte de con la segunda parte de nuestra presentación, que aquí tendríamos que ¿qué es un sensor de temperatura o cómo funcionan en el Arduino? El sensor de temperatura mide mediante el cambio de la resistencia o el voltaje de nuestro entorno, midiéndolo así como la temperatura, básicamente para ayudarnos a determinar la temperatura de algún cuerpo o entorno, como puede usarse. Siguiendo con los usos comunes, se utilizan básicamente para medir el clima para nuestras aplicaciones, para medir cómo está el clima en nuestras casas o cómo en algunos tipos de máquinas medir la temperatura del interior de las mismas, teniendo la importancia en el Arduino que así nos permite leer para los diferentes niveles de calor o frío que se encuentren aquí. Entre los tipos de sensores de temperaturas tenemos el LM35, siendo uno de los más fáciles y a la vez de los más populares que puedan hacer, convirtiendo básicamente los cambios de voltaje en temperatura. Siguiendo del mismo lado tenemos el TMP36, que con los mismos cambios de voltaje nos mide la temperatura, pero este tiene una afinidad para las medidas de temperaturas bajas. Siguiendo con el NTC, que mientras los otros sensores, este mide mediante la resistencia eléctrica, que varía en oposición a los cambios de las temperaturas del entorno o el área. Teniendo una definición del M36, ese es uno de los más utilizados, contando con una conexión analógica para nuestro Arduino, con una programación sencilla, al igual de lo que serían algún tipo de electrosensor. Teniendo una precisión de mediación que ha demostrado ser muy versátil para el área que quieras usarse. Pueden usarse en muchas áreas de especificaciones si no cuentas con la posibilidad de alcanzar alguno de los más que voy a mencionar, de una buena confiabilidad para el mismo. Siguiendo con el sensor de temperatura TMP36, este tiene una gran afinación, como dije anteriormente, para las temperaturas bajas con una tecnología SOMOS, la cual nos da el alcance de voltaje en esos rangos de las temperaturas bajas. Al igual que el 35, este proporciona un tipo análogo que puede ser conectado a nuestro Arduino y siendo fácil de utilizar, soportando una amplia gama de suministros de energía, claro, teniendo en cuenta que no tenemos que sobrellevarlos como podamos y no tener algún tipo de anclaje mal puesto o mal desarrollado. Seguimos con el sensor de temperatura NTC, que es de la medición de resistencia eléctrica. Tiene una gama de temperaturas que se va exigiendo mediante por debajo de los 500 grados Celsius y con una curva de características que abarca un gran rango posible de temperaturas para este. Y continuando con los parámetros de su diseño, que tú eres la selección de materiales que quieras usar dentro del mismo, siendo algo personalizable o único de los demás sensores a diferencia de los otros. Teniendo un paréntesis con lo hablado anteriormente, el circuito básico para el sensor de temperatura, ya dijimos que tiene una manera análoga. Para hacer funcionar esto tenemos que tener una resistencia de 10.000 ohmios para poder hacerla funcionar de una buena manera. Claro, sin dejar de lado que necesitamos nuestra placa base de Arduino y un sensor de temperatura dicho anteriormente, porque sin un sensor de temperatura no podrás medir nada. Tenemos aquí un ejemplo de la lectura de sensores de código para el Arduino, iniciando con el sensor pin, que fue donde está conectado nuestro sensor. Siguiendo así con el void loop, tenemos un float voltage para los Celsius y un voltaje para, aquí le asignamos ahora un voltaje con una declaración, donde a la hora de leer mediante el sensor pin que fue declarado, este será dividido entre 1024.0 y al dar esto se multiplicará por 5.0. Y para los Celsius se tomará nuestra variable voltaje después de hacer dicha operación, se le restará 0.5 y se multiplicará por 100, terminando así lo que sería de medir lo que serían los grados Celsius, porque no se olviden que es mediante la variación de los voltajes que este funciona.
y nos terminará imprimiendo lo que sería la temperatura, la variable Celsius, y ahí con el signo de grados Celsius, con un delay de 500 milisegundos, que básicamente cada 500 milisegundos estará midiendo la temperatura que abarcará. En conclusión, abarcamos pautas sencillas, pero que pueden ser, aunque tanto sencillas, son las básicas para dar el inicio a la programación de nuestro Arduino, que dependiendo del proyecto que queramos ubicar para el mismo, será muy beneficioso que les complazca mi ayuda o la información que les estoy proporcionando les sea de útil para un futuro de sus futuros proyectos o que estén en proceso. Dejando aquí en la última página lo que sería mi webgrafía, en la que encontramos donde fueron encontrados en estos 3 links, donde abarca todo sobre cada uno de los sensores y los define básicamente como lo son. Espero que les haya gustado la presentación del día de hoy y que tengan muy buen día, buenas tardes o noches. Gracias.